Ángel Delgado, quien es analista político, se encuentra con nosotros, y también Alonso Cárdenas, quien es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, están ustedes en La Mira. Muy buenos días y muy agradecido por la invitación. Pues bien, hubo cierta expectativa. Esta pregunta, Alonso, buen día. Hubo cierta expectativa cuando el año pasado hubo movilizaciones, sobre todo por parte de los jóvenes. Dijimos, caramba, la situación ha cambiado, los jóvenes han tomado ahora la batuta, el ejercicio de su ciudadanía en las calles, están preocupados por el futuro. Pues bien, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Contra qué se chocaron? ¿Contra qué nos chocamos para encontrarnos en una situación en la cual el que ya a 2 semanas el puntero en las encuestas solo tiene un 10% o lo bordea, mientras que el indeciso parece estar en ese público que salió a marchar, o no lo sé? ¿Qué opinan ustedes? No, antes que nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es el producto de lo que hemos construido y hemos cosechado en los últimos 30 años, ¿no? Ya, por ejemplo, las cifras del Barómetro de las Américas lo dejan sumamente claro. En el año 2020, justo antes de la pandemia, se publica un informe de la Universidad Thunderbird, donde hace un comparativo de todos los países latinoamericanos, ¿no? El Perú sale en la peor posición de la región en relación con apoyo al Congreso, apoyo a la democracia, percepción de que los políticos están inmersos en casos de corrupción, indiferencia hacia los partidos políticos, digamos. Eso lo hemos ido construyendo porque, bueno, básicamente todos nuestros presidentes están o presos o inmersos en casos de corrupción, el poder legislativo ha sido una vergüenza, el poder judicial ha sido también una vergüenza, el escándalo Odebrecht prácticamente fue un tsunami que arrasó con el sector privado. Últimamente la academia también se ha visto envuelta en asuntos de manejos oscuros. Los gobiernos regionales y locales, bueno, según datos de Ojo Público, por ejemplo, hay 57 gobernadores regionales involucrados en casos de corrupción, 2.000 alcaldes, ¿no? O sea, es un deterioro institucional prácticamente, desde mi punto de vista, irreversible, ¿no? Si nosotros nos comparamos con otros países latinoamericanos en las elecciones, por ejemplo, de Argentina o de Ecuador, que acaba de suceder, o Bolivia, por ejemplo, el señor Arce ganó en primera vuelta, ¿no? El señor Alberto Fernández obtuvo el 40% de los votos en primera vuelta, ¿no? O sea, prácticamente nosotros en la región nos hemos quedado como los que más repudiamos o los que más rechazamos nuestra clase política. Y eso explica por qué el Partido Acción Popular tiene apenas 10% de los votos, ¿no? Eso es algo inédito en la región. 1 de cada 10 peruanos, como decía al inicio. Vamos a ver, el día de hoy ha salido publicada una encuesta de IEP, publicada por el diario La República, y vamos a analizar un poquito sobre la foto de esta encuestadora. Esta es la portada del diario La República. 6 candidatos en pugna por la segunda vuelta, titula el diario La República, y si podemos pasar al cuadro para analizar con nuestros invitados sería extraordinario. Yo simplemente les voy a leer cómo viene en este momento la proyección, al menos según IEP, y luego también les pediría una opinión más adelante respecto de las modalidades, porque hay algunas diferencias entre las encuestadoras y eso también es una gran incógnita para muchas personas. Johnny Lescano, según IEP, encabeza las encuestas con un 11.4%, que ha bajado según la misma encuestadora en su producto anterior. 2.5 señala esta baja. Rafael López Aliaga, por el contrario, una ligera alza, antes tenía 9.5, ahora 9.7. Verónica Mendoza también va al alza, y en este caso es la mayor diferencia con otra encuestadora que vamos a ver más adelante, 2.6% arriba, tiene 9.6 en este momento. Hernando de Soto también, con un incremento de 2 puntos,
tiene 9.5, prácticamente en un empate exacto con Verónica Mendoza por 0.1 de diferencia. Luego viene George Forsyth con 9.2, también con un alza de 1.4%. Keiko Fujimori también al alza, pero muy ligera, de 0.7 con 7.9%. Y lo que podría decirse la gran sorpresa de la izquierda, hasta ahí se cierra el primer pelotón, según IEP. Y luego el segundo pelotón lo encabezaría, en este caso, Pedro Castillo, en un empate exacto con Daniel Urresti de 4.3, y de ahí hacia abajo Acuña, Humala, Salaverry, Guzmán y otros. Igual, vamos a analizar sobre todo la foto y luego hablaremos de las encuestadoras. Alonso, te traslado la interrogante. ¿Cuál es tu análisis respecto de este cuadro puntual y sobre todo en el tema de las tendencias? Más que la foto, lo que nos debería importar un poco es las tendencias. ¿Quién baja, quién sube? Y ahí también hay diferencias entre las encuestadoras. Alonso, tu opinión, por favor. Sí, bueno, yo creo que la encuesta ahora sí recoge bien lo que sucedió en el último debate del domingo, que las anteriores encuestas no habían visualizado, ¿no? El desempeño de la candidata Mendoza en ese debate, digamos, fue bastante positivo para ella. Creo que fue un error del señor López Aliaga no asistir porque en un contexto de pandemia, donde prácticamente, digamos, los mítines y las salidas a la calle, ir a los mercados está proscrito, lo único que queda básicamente son los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Entonces eso no le ha dado bastante visibilidad. También creo que recoge la caída del señor Lezcano porque no tuvo un buen desempeño en este último debate. La candidata Fujimori, fíjese que sí tuvo un buen debate, pero carga una mochila sumamente pesada de su antivoto, ¿no? El señor Forsyth, bueno, se mantiene, y acá hay dos elementos que a mí me gustaría resaltar, ¿no? El primero, que es Pedro Castillo, que digamos ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo en el sur, está a una décima de Verónica Mendoza, 10.9 versus 10.8, y eso puede ser, digamos, una barrera para que Mendoza efectivamente pueda alcanzar la segunda vuelta. Recordemos lo que pasó en las elecciones del 2016, claro, donde Gregorio Santos le quita 4% de los votos y eso impide que ella llegue a la segunda vuelta. Pero y otro elemento, Alonso, creo yo, importante. Sobre este punto quería hacerte una pequeña pregunta para que profundices ahí. Lo que yo no entiendo bien, y lo vamos a analizar con el siguiente cuadro que veamos, es que Pedro Castillo sube, según esta encuesta de IEP, y también sube Verónica Mendoza. Se entendería que en desmedro de la candidatura de Johnny Lezcano, porque los blancos nulos y los indecisos no han sufrido mayor decrecimiento. Entonces, o de repente es que todos los indecisos que cambiaron se fueron a Pedro Castillo y a Verónica Mendoza. Hay algo que no parece ser tan lógico en esta tabulación. Lo vamos a analizar en breve, pero continúa, por favor. Bueno, ahí también es muy importante mencionar a alguien que nadie recalca, que es el cura Arana, ¿no? El padre Arana, que tiene 0.8 de los votos, ¿no? Ni siquiera llega a 1%, pero como está todo tan apretado, eso juega un papel pues fundamental, puede ser la diferencia entre llegar a segunda vuelta o pasar la valla electoral, ¿no? Y hay un elemento que sí es muy, muy importante reiterarlo, que es el voto en el extranjero. El voto en el extranjero se calcula en 1 millón de peruanos, claro, de los cuales generalmente van a votar 500,000. Pero por esto de la pandemia hay muchos países donde esto no va a ser posible. Por ejemplo, el 81% de los votos en el extranjero se concentra en 5 países: Chile, Argentina, España, Italia y los Estados Unidos. España, Italia y Chile están en una situación complicadísima en relación con la pandemia. ¿Qué va a pasar con esos votos? Y recordemos que esos votos no se cuentan y no se proyectan en las encuestas. Y como están las cosas tan ajustadas, pueden ser la diferencia también entre pasar a la segunda vuelta o no. Entonces, estamos hablando de un bolsón muy importante que ni siquiera se sabe si van a poder ir a votar, ¿no? Por en el caso de Chile, en el caso de España y en el caso de Italia. Ahora, es muy importante el tema de los votos en el extranjero. Nosotros hemos entrevistado a varios candidatos aquí por el distrito 27, que se le llama ahora a los peruanos residentes en el exterior, y ellos también piden
cambio de modalidad, incluso que puedan realizarse elecciones con más anticipación en esos países para que puedan ellos tener presencia en estas elecciones, pero es un bolsón, como tú bien dices, bastante interesante. Y si es que finalmente estos cuadros, a pesar de que se mueven en 1 o 2%, uno con 2% que cambie ya cambias en la tabla de posiciones, esto realmente es prácticamente entre el mismo electorado que está decidido, pero no afecta, como vemos en este muestreo, el 24.8%, y en el de IEP creo que también está bordeando el mismo porcentaje de los indecisos. Alonso. Bueno, aquí hay un factor, creo yo, fundamental que nos diferencia de varios países latinoamericanos, que es que estamos hablando de personas, pero no de partidos, ¿no? En el caso de López Aliaga, por ejemplo, él es prácticamente de Renovación Popular, ¿no? Ha tenido muchos problemas, por ejemplo, con su candidata a la vicepresidencia, que ha tenido declaraciones que prácticamente nos volverían a la Edad Media, ¿no? Lo mismo ha sucedido con la candidata número 2 al Congreso, y si bien es cierto que eso lo diferencia de una clase política sumamente desprestigiada, la clase política más desprestigiada de América Latina, también está generando cierta preocupación en algún sector del electorado que no es minoritario, ¿no? Estamos viéndonos también en el espejo de Brasil. Se dice que el señor López Aliaga es el Bolsonaro peruano, ¿no? Y miren los resultados que está teniendo Brasil, la verdad, una catástrofe lo que se está viviendo en el hermano país de nuestro vecino amazónico. Entonces, eso ha hecho, creo yo, que mucho del espectro que, digamos, está en la otra orilla del escano del profesor Pedro Castillo y de Verónica Mendoza, esté buscando una opción que claramente no va a ser Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori tiene una mochila muy pesada, claro, ¿no? Un antivoto por ejemplo, enorme, altísimo, un antivoto altísimo, o sea, prácticamente triplica el antivoto del segundo candidato, que es Verónica Mendoza. Entonces, es una candidata que es muy difícil que en la segunda vuelta tenga una buena performance. Entonces, este segmento de la población que está es la némesis de Mendoza, de Castillo y del Escano, está buscando un candidato, ¿no? Y creo yo que ahora se han puesto todos los focos sobre Hernando de Soto. Hernando de Soto creo que está captando más este voto, digamos, un poco más a la derecha, que no está, que ya, digamos, creo yo, esa es mi opinión, se va a ir alejando un poco del señor López Aliaga, claro, y definitivamente no va a apostar por Keiko Fujimori y se va a centrar en Hernando de Soto, ¿no? Entonces, claro, creo yo que esa es la tendencia. Alonso, la última, ¿crees tú que podría haber sorpresas grandes de aquí al final, como por ejemplo que el Escano no entre a la segunda vuelta o cosas así? Bueno, es cierto, ¿no?, que en la posguerra las tendencias tienden a la polarización, ¿no? Y nosotros estamos viviendo una época de posguerra, ¿no? Tenemos 110,000 muertos, la economía prácticamente devastada, ¿no? El peor desempeño a nivel mundial de la pandemia en el año 2020, ¿no? Es realmente un drama lo que estamos viviendo como país. No tenemos instituciones, no tenemos partidos políticos, entonces la volatilidad es enorme, enorme, la más alta de América Latina. Y el rechazo a la clase política también es el más alto en América Latina. Entonces, digamos, tenemos la tormenta perfecta para que estos resultados tan insignificantes, porque el primero tiene 10%, tan liliputenses, puedan modificarse, como usted muy bien señala, con cualquier gesto, con cualquier error, ¿no? Entonces creo yo que, digamos, dada los antecedentes, dado nuestra fragilidad institucional y dado el contexto de posguerra en el que nos encontramos, creo yo que la moneda todavía está abierta la posibilidad. Muchas gracias a ambos, les agradecemos su presencia en este programa, ha sido enriquecedor escucharlos.